Entonces, como les iba diciendo, estos son los principales desequilibrios hidroelectrolíticos y el más común es el desequilibrio por el sodio, la hiponatremia, ¿ya? Entonces, para la hiponatremia lo que se hace principalmente es la valoración de todos estos síntomas de aquí y la valoración de los electrolitos en sangre. Una vez que tengamos todo eso de ahí, sí procedemos a clasificar la hiponatremia. Y la clasificación tiene muchas formas de clasificación, una dependiendo del volumen, si es que la presión arterial está baja, está normal o está muy alta, dependiendo del tiempo de aparición de esta hiponatremia y dependiendo del nivel del sodio que tenemos en sangre. Entonces ya aquí lo que vamos a utilizar principalmente son dos tipos de clasificaciones. Una dependiendo del tiempo y otra dependiendo del nivel del sodio, ¿ya? Entonces, dependiendo del nivel, se clasifica en leve, moderada y grave, ¿ya? Leve, cuando el sodio está entre 130 a 134 mil equivalentes, ¿ya? Moderada, cuando está entre 125 y 129 mil equivalentes. Y grave, cuando está menor a 125 mil equivalentes. Depende de estos estadios también la aparición de más o menos síntomas. ¿Ya? Y otra clasificación dependiendo del tiempo. Puede ser una hiponatremia aguda o una hiponatremia crónica. Aguda cuando es menor a 48 horas. Y crónica cuando es mayor a 48 horas. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve esto de aquí? Para establecer el ritmo de infusión que nosotros le vamos a dar a este paciente. ¿Sí? Y depende tanto de esto como el nivel también de la hiponatremia que tenga este paciente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Por ejemplo, tenemos, no sé, un paciente de 60 años con un sodio de 131 mil equivalentes. ¿Ya? Esto de aquí pertenece a una hiponatremia leve, ¿no es cierto? Las hiponatremias leves se corrigen o con suero fisiológico al 0.9% o aumentando el consumo de sal. ¿Ya? Las moderadas y graves se reponen con suero fisiológico hipertónico. Hipertónico quiere decir que está mucho más alto que 0.9%. ¿Ya? Entonces hagamos un cálculo. Por ejemplo, tenemos un paciente de 130 años que acude a consulta por presentar todos estos síntomas. Se le hace una prueba de electrolitos y el paciente tiene 129. Un sodio de 129 mil equivalentes. Es una hiponatremia moderada y aparece esto desde hace, no sé, 32 horas. ¿Ya? Para la infusión en una hiponatremia aguda o hiponatremia crónica cambia mucho dependiendo de esto de acá. En una hiponatremia aguda, nuestro ritmo de infusión va a ser a menos de 10 mil equivalentes
al día. Y si es que es una hiponatremia crónica, a menos de 8 miliequivalentes al día. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Que en un día máximo nosotros en una hiponatremia aguda podemos pasar 10 miliequivalentes y en una crónica máximo al día 8 miliequivalentes. No podemos pasarnos de ahí porque si nos pasamos de ahí sucede una complicación que se llama hernia cerebral, ¿ya? El cerebro se hernia y sale por el agujero magno y eso produce muerte cerebral, ¿ya? Es la principal complicación que se puede dar por esto de acá. Ahora, para poder calcular cuántos miliequivalentes nosotros vamos a pasar al día, nosotros tenemos una fórmula que se llama la fórmula de corrección del sodio, que la fórmula más o menos dice así. La diferencia del sodio es igual al sodio infundido menos el sodio actual o el sodio del paciente, todo esto sobre el agua corporal total más 1, ¿ya? Ahora, ¿qué debemos de saber? ¿Cómo calcular el agua corporal total? Y para esto nosotros debemos de conocer el peso del paciente, ¿sí? Y con esto podemos hacer el cálculo. Por ejemplo, hagamos que este paciente de 60 años tiene una hiponatremia moderada desde 32 horas y su peso es de 70 kilos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se saca el agua corporal total? El agua corporal total depende. Si es que es hombre, equivale al 60% del peso. Si es que es mujer, equivale al 50% del peso. Y si es que es adulto mayor, equivale al 45% del peso, alrededor, aproximadamente. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el 60% de 70? ¿Quién sabe? Haga en su calculador. ¿Cómo dijo Doc? ¿Cuál es el 60% de 70 kilos? 42. 42. ¿42 es? Sí. Ya. 42 kilos. ¿Ya? Este paciente que pesa 70 kilos, este paciente de 60 años que pesa 70 kilos, 42 kilos es de pura agua. ¿Ya? Entonces, el agua corporal total del paciente equivale a 42 más 1, 43. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice la fórmula? Sodio infundido menos sodio actual. ¿Cuál es el sodio actual del paciente? 129. 129. ¿Cuál es el sodio infundido? ¿Y cómo sacamos esto de aquí? Depende de las soluciones salinas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo Doc, de sacamos? lo que pasa por vía intravenosa, ¿verdad? Sí. Entonces, para esto debemos de conocer cuántos miliequivalentes trae cada solución. Si saben
¿Cuántos mil equivalentes tiene la solución salina al 0.9%? ¿No? $145,000 equivalentes. ¿145? No. 154 trae. 154. ¿Ya? Esto es lo que trae más o menos. Una solución salina al 0.9% es equivalente a 154,000 equivalentes de sodio. Una solución salina al 3% equivale a 513,000 equivalentes de sodio. Y un soletrol al 20%, estos soletroles vienen de 10 ml. ¿Ya? Espérenme. Estos soletroles vienen de 10 ml. ¿Ya? 10 ml de soletrol al 20% es equivalente a 34,000 equivalentes de sodio. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como este paciente tiene una hiponatremia moderada, se perfunde con un suero hipertónico. ¿Al cuánto? Por ejemplo, al 3%. Vamos a hacer el cálculo. Sodio infundido le vamos a pasar un bolito de 1000 ml al 3%, que equivale a 513,000 equivalentes. Es decir, en el sodio infundido nosotros vamos a pasar 513,000 equivalentes. Y ya despejamos la fórmula. 513 menos 129, ¿cuánto es? ¿384? 384. 384 sobre 43. 384 sobre 43, ¿cuánto es? 8.9. 8.93. 8.93. ¿Ya? En una solución de 1000 ml para este paciente al 3%, nosotros le vamos a estar pasando 8.93 mil equivalentes por cada litro de solución, por cada 1000 ml. ¿Ya? Es un paciente de 60 años que tiene todos estos síntomas desde hace 32 horas. Entonces, en el tiempo es agudo, ¿no es cierto? Y cuando podemos corregir en agudo, podemos hacerlo hasta menos de 10,000 equivalentes. Aquí tenemos 8.93, que es menor a 10, ¿no es cierto? Entonces, tranquilamente nosotros podemos corregirle con esta solución, ¿ya? ¿Qué sucede? Que nosotros le pasamos 8.93, casi 9,000 equivalentes, más 129, ¿cuánto es el total? ¿En cuánto le va a quedar a este paciente el sodio? $137.93. Ya, exacto, 138. 138,000 equivalentes, que es lo normal, ¿cierto? De 135 a 145, ¿ya? ¿Qué sucede? Esto de aquí, que es lo que vamos a perfundir,
nosotros tenemos que dividirlo. Entonces, nosotros lo dividimos o bien sea en periodos de 8 horas o bien sea en periodos de 12 horas. ¿Ya? Entonces, de aquí viene la indicación general que nosotros damos a enfermería. Entonces, más o menos dice así. Una pregunta. ¿Puedes repetir cómo le sacó el peso? Los 42. Ya. El agua corporal total es igual, hagámosla aquí la forma. Agua corporal total es igual al peso, dividido entre 0.5, me parece que es para sacar el 50%, 0.6, perdón. Háganle el cálculo. 70 kilos para 0.5, para 0.6. $42. Sí, ¿no es cierto? Ya. Entonces es el peso para 0.6. ¿Por qué? Porque 0.6 es el 60%. ¿Ya? En hombres. En mujeres es el peso por 0.5 y en adultos es el peso por 0.45. En adultos mayores. ¿Ya? Eso de ahí es el agua corporal total. ¿Qué quiere decir el agua corporal total? Que de 70 kilos, el 60%, es decir, 42 kilos es de agua corporal total, ¿ya? A esto se le agrega una constante que es el 1 y se suma para poder sacar toda la fórmula, ¿ya? Ya, don, gracias. Ahora viene la parte importante para ustedes, porque esta es la indicación que hace el médico, para lo que ustedes hagan los cálculos. Entonces, ¿qué es lo que dice el médico? Dice, por favor, pasar 1000 ml de solución salina al 3%, $500 ml en 8 horas y 500 ml en las siguientes 16 horas. ¿Sí? Esa es la indicación que da el médico, más o menos. Por favor. Ahora, ¿qué es lo que ustedes deben de hacer? Ustedes van, se consiguen su suerito al 3% de 1000 ml y calculan o ponen en la bomba de infusión los 500 ml a pasarse en 8 horas. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto de aquí? ¿Cómo calcularlo esto para cada hora? Simple. Los 500 ml lo vamos a dividir para las 8 horas. ¿Cuánto nos da? 500 para 8. 62.5. 62.5. ¿Cuánto? 62.5. 63. 33. 63 ml hora. Este es el ritmo de infusión de esta solución. Esto es el ritmo de infusión, ¿ya? Entonces ustedes van a la bomba de infusión y colocan el suerito y le ponen todas estas indicaciones. 63 ml por hora. ¿Qué sucede? Muchas de las veces no tenemos una bomba de infusión para poder pasar todo esto. Entonces aquí se utilizan los goteros y los microgoteros y para eso deben de saber las constantes. 1 ml, ¿a cuántas gotas equivale? A 20 gotas. 20 gotas. 20 gotas, ¿no es cierto? 1 ml, ¿a cuántas microgotas equivale?
A 60. 60 microgotas. 60 microgotas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, una gota, ¿a cuántas microgotas equivale? A 20. A 20. 3 microgotas. 3. ¿Ya? Ya. Entonces, esto de aquí ustedes lo van a convertir para gotas. ¿Cómo se hace eso de aquí? Pueden ustedes pasarlo directamente o hacer el cálculo con las gotas. ¿Ya? Entonces lo pasan primero a minutos, por ejemplo, que es lo más, lo que se debería de hacer, ¿no es cierto? Entonces, son estos 63, ustedes los van a dividir para 60, porque 60 minutos tiene una hora, ¿no es cierto? ¿Cuánto equivale? A 1.05. 1.05. Ya, 1.05, más o menos. 1.05 ml ustedes van a pasar por cada minuto. ¿Ya? Y esto luego ustedes lo convierten para gotas. Si van a pasar, si un ml es igual a 20 gotas, 1.05 ml, ¿a cuántas gotas equivalen? Y hacen una regla de 3. 1.05 por 20 dividido para 1. ¿Cuánto da? A 21. Ya. Entonces ustedes van a pasar 21 gotas por minuto. ¿Ya? Y en microgotas, ¿cuánto será? Lo multiplican por 3. 21 por 3. 63. 63. ¿Ya? Esto es lo que ustedes van a pasar en gotas por minuto y esto es lo que ustedes van a pasar en microgotas por minuto. Entonces, si les dice el doctor, les dice, ¿sabe qué? Le dicen, como no hay bomba de difusión, pásele todos esos 500 ml en 8 horas. Ustedes tienen que hacer todo este cálculo de acá. Al final, ustedes van al equipo y están ahí 1 minuto contando 21 gotas, ¿no es cierto? Y si tienen microgotero, 1 minuto contando 63 gotas. Y a ese ritmo de infusión tienen que dejar que se pase durante las 8 horas. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el cálculo siguiente, el de los 500 ml en las siguientes 16. ¿Ya? ¿Cómo hacíamos? ¿Qué se hacía primero? ¿Quién se acuerda? Para todo el cálculo. ¿Qué se hacía? Se divide, primero se divide 2. Ya. ¿Qué divido? Para el tiempo, doctor, para la Para- hora. Para la ¿Mande? hora. No es Por cierto. hora, doc. Por la hora. Divido los 500 ml para las 16 horas. ¿A cuánto me da? 31.25. 31.25. 31 ml por hora. Esto lo pasamos a minutos. 31 para 60. ¿A cuánto me da?
A 0,51. 0,52 sería. 0,52. Luego hacemos regla de 3. 1 ml es igual a 20 gotas. 0,52. ¿A cuánto es? 0,52 por 20 para 1. A 10,4. 10,4. 10 gotas, ¿no es cierto? 10 gotas por minuto. ¿Y en microgotas? 30 microgotas. 30 microgotas por minuto. ¿Ya? Los siguientes, una vez que se acabe todo estos de acá, todos estos 500 ml de acá, es decir, al siguiente turno, a la siguiente enfermera que ustedes le entregan el turno, tienen que decirle que debe de pasar 500 ml en 16 horas, a un ritmo en bomba de infusión a 31 ml por hora. Si quiere calcular en gotas, a 10 gotas por minuto o a 30 microgotas por minuto. ¿Ya? ¿Claros o no claros con todo esto de aquí? Bueno, espero que hayan estado claros, ¿ya? Ahora, esto de aquí, chicos, ustedes deben de aprenderse. ¿Cómo hacer estos cálculos de acá? ¿Ya? Por ejemplo, si yo les digo, una que no hagamos con una solución al 3%, sino que una que tengamos que reconstituir, por ejemplo. Pasar 930 ml de solución salina al 0,9% más 70 ml de Soletrol al 20%. ¿Ya? Yo les digo, pasar 450 ml en 6 horas y el resto en las 18 horas siguientes. ¿Sí? Entonces ustedes aquí deben de hacer todos estos cálculos de acá. ¿Ya? 450 para 6 y el resto, los 550, en las siguientes 18 horas. ¿Ya? Entonces ustedes deben de hacer todos estos cálculos de acá porque yo les pregunto luego en la prueba, les digo, a ver, haga todo esto de aquí, ¿a cuántas gotas debe de pasar? ¿A cuántas microgotas debe de pasar? ¿Ya? Ahora, para las demás alteraciones del potasio y del calcio también existen fórmulas que son específicas para cada una de estas alteraciones, ¿ya? Pero las fórmulas no es necesario que ustedes las conozcan porque esto hace el médico. Esto no es que hacen ustedes. Ustedes no hacen nada de estos cálculos de aquí, ¿ya? Ustedes lo que hacen es esto de acá. Pasar todo esto de acá y hacer los cálculos para gotas y microgotas. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Doctor, el último ejercicio era 70. ¿Mandé? El último ejercicio era pasar 950 de solución 930 salina ml a de solución al 0,9 más 70 de Soletrol. Es decir, 7 ampollas de Soletrol. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Muy bien, chicos. Entonces quedamos hasta ahí. Nos vemos la siguiente clase. Estudiarán y les voy a subir bueno, como ustedes saben, tienen que cumplir 4 deberes en la unidad. Así que les voy a subir otro deber más, ¿ya? Para la siguiente semana. Ya. Muy bien. Nos vemos, chicos. Que pasen bien. Cuídense. Buenas Pasa bien, noches. gracias. Gracias. Hasta luego, Doc. Gracias. Gracias.